En educación parvularia, podemos enseñar 3 poderosas estrategias de comprensión que favorecen la comprensión narrativa: hacer conexiones, parafrasear y predecir. A continuación, revisaremos 2 de estas estrategias: hacer conexiones y parafrasear. En la siguiente actividad podrás observar un video de la estrategia predecir en acción. Enseñar a hacer conexiones consiste en mostrar a las y los niños cómo identificar la información literal de un texto y conectarla con nuestros conocimientos previos. Para esto, primero podemos plantearles preguntas de verificación y paulatinamente enseñarles a plantear sus propias preguntas de verificación. Por ejemplo, en la fábula El león y el ratón que vimos en la actividad anterior, podemos preguntarles: ¿por qué el león no tenía hambre? Esta pregunta permite verificar si los o las niñas logran recuperar una información literal que se menciona al inicio. Un león se echó a descansar debajo de un árbol después de cazar, y conectarla con sus conocimientos previos sobre los leones. Son animales carnívoros que cazan su comida. A partir de esta conexión, es posible inferir que el león no tiene hambre porque acaba de comer. Una buena pregunta de verificación permite que niños y niñas realicen 3 acciones propias de los buenos lectores: se mantengan atentos y activos durante la actividad de lectura, expresen verbalmente sus pensamientos sobre lo leído y demuestren su comprensión volviendo a la información del texto. Para lograr esto, es importante asegurar que las preguntas de verificación sean abiertas, de modo que permitan a las y los niños expresar verbalmente sus pensamientos y se refieran a aspectos específicos de la historia, de modo que no se respondan únicamente a partir de los conocimientos previos. La alternativa que mejor corresponde a una buena pregunta de verificación es: ¿por qué el ratón ayuda al león? Se trata de una pregunta abierta que permite conectar información literal con los conocimientos previos para construir una idea clave que permite dar sentido a la historia. La pregunta B, si bien es abierta, no permite verificar el grado de comprensión de la historia, ya que únicamente apunta a una valoración personal. La pregunta C es una pregunta cerrada que se responde con una sola palabra. La pregunta D es una pregunta cerrada, que además apunta a un elemento secundario de la historia, que no es relevante para conectar las acciones que ocurren y darles un sentido global. Cuando las y los niños son muy pequeños y están comenzando a desarrollar su lenguaje verbal, podemos ayudarles a expresarse con preguntas de seguimiento que sirvan como apoyo para la construcción de las respuestas. Por ejemplo, si un niño o niña frente a la pregunta ¿por qué el león no tenía hambre? Responde únicamente porque no o no responde, podemos plantear nuevas preguntas. ¿Qué había estado haciendo el león antes de dormir? ¿Por qué los leones cazan otros animales? Entonces, ¿por qué no tenía hambre el león? Si las dificultades persisten, él o la educadora puede modelar la construcción de la respuesta en voz alta. El león había estado cazando. Los leones cazan otros animales para comérselos. En el cuento, al inicio se dice que un león se echó a descansar debajo de un árbol después de cazar. Por esto, podemos saber que el león acaba de comer y por eso no tiene hambre. Además de ayudar a que niños y niñas realicen conexiones a través de las preguntas de verificación, es importante enseñarles la estrategia de parafrasear. Esta estrategia consiste en recordar lo escuchado y decirlo en tus propias palabras. Para enseñar esta estrategia, es muy importante que él o la educadora primero modele cómo se hace. Para esto, lee un fragmento, señala que dirá en sus propias palabras lo que acaba de leer y menciona la idea clave de lo leído. Por ejemplo, al inicio de la fábula El león y el ratón, se dice que un ratón despertó a un león que estaba durmiendo la siesta.
Conviene apoyar el modelamiento de la estrategia con una mímica o con algún apoyo visual que se utilizará siempre que la estén ejercitando. Luego de modelar, él o la educadora puede hacer preguntas en un nuevo fragmento para que las y los niños digan en sus propias palabras la idea clave. Por ejemplo, ¿cómo podrías decir en tus propias palabras lo que acabo de leer? Para apoyar las respuestas, él o la educadora puede plantear preguntas de verificación que ayuden a recuperar la información literal de la historia y a conectarla con los conocimientos previos, para que los niños y niñas puedan construir las ideas clave. De este modo, se traspasa gradualmente la responsabilidad de aplicar la estrategia. La alternativa correcta es la C. Para enseñar estrategias de comprensión, primero se debe modelar a las y los niños cómo se aplica. Luego se les invita a aplicarla a un nuevo fragmento del texto y, si es necesario, se plantean preguntas de apoyo. De este modo, paulatinamente, las y los estudiantes tendrán más control sobre el proceso de comprensión. En síntesis, al enseñar las estrategias de hacer conexiones y parafrasear, estaremos ayudando a que niños y niñas realicen inferencias y construyan las ideas clave que dan sentido a las historias. Si aprenden tempranamente estas estrategias a partir de la comprensión oral, luego podrán transferirlas con facilidad a la comprensión de lectura.